¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pese a la inmensa payasada del avión, de todos los medios jugando al canallismo más frenético que uno pueda concebir, mintiendo, sesgando, inventando de una manera absolutamente delirante. Pese a eso, nosotros creemos que hay cosas más importantes, por supuesto que lo vamos a considerar el tema. Vamos a decir lo que pensamos y trataremos de mostrarle a usted por qué el término que corresponde es el de una bufonada que se hace interminable porque llevan muchas horas, sabiendo que no pasa nada y sin embargo quieren sostener una idea que además intentan asociar a lo que fue el suicidio de Nisman. Mire si tendrían poco para decir que Nisman había sido asesinado, que tienen que recurrir a un avión que paró en Ezeiza y que hay explicaciones que le vamos a dar en su momento para volver a relacionar el hecho, porque nunca tuvieron nada, porque siempre estuvieron mintiendo los medios, la DAIA y todo lo que vamos a analizar con ustedes. Pero permítanos, en el mundo pasan cosas muy complejas, muy dolorosas, que están repercutiendo permanentemente en nuestra vida. Lo de la guerra de Rusia y Ucrania, fomentada, activada por los Estados Unidos y por OTAN, no es un cuento chino. Es una realidad con la que estamos conviviendo. Así no veamos misiles que pasan por el cielo de la Argentina. Pero la guerra nos penetra, avanza sobre nosotros y entonces queremos compartir con ustedes el tema más central que existe hoy día en todo el planeta. Y lo vamos a hacer a partir de esta presentación, como siempre, particularmente artística de nuestro equipo de gráficos en C5N. Un siglo de guerras. Esa foto que conmovió al mundo, que tiene ahora 50 años, nos habla de algo que siempre pensamos quizás sea la última vez. ¿Cómo no se dan cuenta que se matan, que sufren los chicos, que es un verdadero desastre? No solamente para la vida, sino para la economía, para el planeta, para todo. No obstante, siguen habiendo guerras, no una, sino varias al mismo tiempo, aunque promoción tiene solamente la de Rusia y Ucrania, justamente por los intereses que hay en juego en esa misma guerra. Vamos a compartir con ustedes el encuentro del fotógrafo y la niña. Estos son los protagonistas de la foto quizás más famosa del siglo pasado. A 50 años de la nena de Napalm. Esa es la nena. Allí está la nena, quemada por la guerra, por esa otra imagen que desespera solamente viéndola y que parecería el fin de todo. Ahí está la niña y ahí está el fotógrafo, que era muy joven evidentemente y que estaba captando uno de los momentos más extraordinarios. Después conversaron entre ellos y de todas maneras ella le dice al fotógrafo: ¿por qué la sacaste la foto? Por supuesto que tiene un inmenso valor periodístico y dolorosamente, porque el arte puede también tener su penetración en el mundo del dolor. Allí están conversando por un instante y ella le va a reprochar un poco el hecho de haber tomado esa foto. You took my picture that way. Why? I was a little girl. Look at that. Why you took me when I wasn't naked and running? The whole world know that. Just I was a little girl. I was so ugly and shame. But now, how much I'm thankful for that. That became the power gift for me. But right now, after 50 years, I am not longer victims of war, but I have new picture about my life, the picture of love, hope and forgiveness. Es muy conmovedor, pero ya no está padeciendo aquello que como niña le tocó vivir y que ahora están viviendo miles de ucranianos cuando hay ataques en otros lugares, en Rusia, por ejemplo, que los hay también. El sufrimiento es demasiado grande y son esos niños indefensos. Guerras armadas por los viejos. Nosotros, nuestra generación, siempre los viejos arman la guerra, no les importa nada. En todo caso se podrían preocupar por sus hijos, pero sus hijos y los de sus amigos no suelen ir a la guerra. Van a la guerra los hijos de los obreros, los sectores medios, van a la guerra los que tienen una vida que vale menos que la de ellos. Entonces son los viejos los que arman las guerras para que mueran los jóvenes. Los jóvenes son los que mueren. Los que están muriendo ahora
en la guerra de Rusia y Ucrania. Los que mandaron a la muerte a esos jóvenes son los viejos de Rusia, de Ucrania, de la OTAN y de los Estados Unidos. Y ellos son los que tienen la mayor responsabilidad. Vamos a hacer una pequeña presentación de números que hablan elocuentemente del dolor de la guerra. Vamos a ir para que podamos reflexionar juntos sobre lo que está sucediendo y sobre todo lo que dice el Santo Padre. ¿Qué le está pasando a la humanidad, que ha tenido 3 guerras mundiales en un siglo? Se pregunta el Papa Francisco. Y más, se ha declarado la Tercera Guerra Mundial. Esto es así. Quizás de alguna manera fue provocada o no impedida. Sí, provocada y no impedida, y él sabe perfectamente a quiénes se refiere. Estados Unidos y la OTAN. Estoy en contra de reducir la complejidad a la distinción entre el bien y el mal, sin pensar en las raíces y los intereses, que son muy complejos. Ahora vamos a hacer un recorrido a propósito de las palabras del Papa por las guerras que hemos sobrellevado. En nuestro tiempo, el deseo de paz y el compromiso por construirla contrastan con el hecho de que en el mundo existen numerosos conflictos armados. Es una especie de tercera guerra mundial combatida por partes. Se repite tanto e insicurezza. Ma la vera parola è guerra. Non è tanto organica, forse. Organizzata sì, ma organica, dico. Ma è guerra. El Papa Francisco se pregunta si el mundo actual, que se encuentra en medio de lo que describió como una tercera guerra mundial a pedacitos, está en camino hacia la gran guerra mundial por el agua. 1000 niños mueren a causa de enfermedades relacionadas con el agua. Perché le tensioni e le minacce di guerra siano superate attraverso un dialogo serio e affinché a questo scopo possano contribuire anche i colloqui nel formato Normandia. E non dimentichiamo, la guerra è una pazzia. Cuando el Papa dijo que la guerra fue propiciada o no impedida, viene a ser lo mismo, apareció la nación que no trata bien al Papa, porque el Papa no va del lado que para ellos es el lado del sol, aunque sea en realidad el lado del diablo. Miren ustedes lo que dice el polémico Papa, podemos verlo a la pasada. Vale la pena para recordar cómo polémicas declaraciones el Papa insistió en que la invasión rusa quizá fue provocada. ¿Pueden decir que no? ¿Tienen el tupé de señalar lo contrario? Y dijo que se declaró una tercera guerra mundial. Esto podría ser discutible. Yo creo que estamos en una guerra mundial, o no es el mundo entero el que está padeciendo esto. Hay un foco de la guerra, pero se ha esparcido en sus consecuencias, en su hambruna, en todo lo que estamos padeciendo por todo el mundo. Sí, es una guerra de carácter mundial, que abarca al mundo, pero sobre todo fue de alguna manera empujada por los Estados Unidos y por la OTAN. ¿Qué es lo que no quiere escuchar el diario La Nación? Que es una especie de embajada paralela de los Estados Unidos, una cosa muy perturbadora. Miren ustedes lo que pasa con la guerra. Queremos compartir estas cifras, que las vea y que se asombre. 4.000 civiles muertos ya en Ucrania. La fuente es ACNUR, irreprochable. 4.000 civiles, 4.000 personas han muerto por la guerra que propiciaron otros y que tuvo nada menos que a Zelensky como el intérprete de esa necesidad que tenía los Estados Unidos de condenar fuertemente a Rusia. Mire este archivo en el que Putin, en el mes de febrero, estaba diciendo a la OTAN y a los Estados Unidos la que se venía si insistían con que Ucrania podía ser parte de la OTAN. Ni un milímetro más hacia el este, es lo que nos dijeron en los 90. ¿Y qué ocurrió? Que nos engañaron.
Nos engañaron descaradamente. Hubo 5 olas de expansión de la OTAN. Y ahora aparecen estos sistemas de misiles en Polonia y Rumania. Esto es a lo que me refiero. Tienen que entender que nosotros no somos una amenaza. No fuimos a las fronteras de Estados Unidos o Reino Unido. Ustedes vinieron a las nuestras. Es absolutamente cierto, y es lo que sugiere el Papa, y es lo que enoja al diario La Nación, y en general al periodismo de Occidente, que se diga la verdad. Y la verdad es que el desastre empujaron ellos a que ocurra. Esto que ya tiene 4.000 muertos y millones de exiliados. En una época, en la humanidad, el castigo más tremendo era el exilio, más que la muerte. Era el exilio, el dolor del exilio, cuando es algo, por supuesto, no buscado, no anhelado, no querido. Esto lo padecen millones de ucranianos en estos momentos, por la ocurrencia de que de esta forma va mermando el potencial del archirrival eterno de los Estados Unidos. Esto es lo que el mundo está padeciendo hoy día. Pero Ucrania directamente lo paga con 4.000 muertos civiles. Y piensen ustedes, los soldados, cifras que todavía no se conoce, como si los soldados no fueran también personas. Más de 30.000 soldados han caído en combate. Esta es una especulación, pueden ser más. Normalmente se habla de lo mínimo en estos casos. Y Biden diciendo que le decía a la OTAN que no se podía participar de la guerra con Rusia. ¿Y acaso no lo hicieron? Aquí está lo que dice Biden. ¿Lo podemos poner en pantalla? Ukraine has weapons to defend against an invading Russian force. We will send money and food and aid to save the Ukrainian people. And I will welcome Ukrainian refugees. We should welcome them here with open arms. We will not fight a war against Russia in Ukraine. Direct confrontation between NATO and Russia is World War III. Something we must strive to prevent. Entonces, mandan a que la guerra mundial se desate igual, pero que la sufra solamente Ucrania. Lo que está hablando es de algo que también hay que poner sobre la mesa, que es el abuso de esa posición dominante sobre Ucrania, que tiene como presidente a un señor cómico, y que entonces entró en una guerra que es una verdadera locura. ¿Qué hace Ucrania? Pensó que iba a tener el apoyo de la OTAN, que ellos iban también a participar de la guerra. No, si se lo estaban diciendo. Ayer le mostrábamos las palabras de Biden cuando contaba que le dijo a Zelensky: no convendría entrar a la guerra, no vamos a poder participar, pero Zelensky creía que sí, que apenas aceptara la guerra vendría la OTAN y vendría Estados Unidos. Ahora lo único que le mandan son algunas armas que a la pasada ya las destruye Rusia, y le mandan dinero. ¿Qué van a hacer con ese dinero? Comprar las armas. ¿Quién se las vende? Estados Unidos. ¿Para qué? Para que siga muriendo gente, para que sigan muriendo civiles. Es una guerra de carácter mundial. Tiene muchísima razón el Papa. Y mire cuáles son las consecuencias. Pasamos otra vez a los números, que suelen ser elocuentes. 23% de inflación en alimentos desde que estalló el conflicto, lo dice la FAO. Es mundial la guerra. 23% de inflación en alimentos determina que miles de millones de personas estén comprometidas en su alimentación. Una más, para que usted, mientras recorremos imágenes que tienen que ver con la guerra, pueda reflexionar. 8 millones de latinoamericanos más están sufriendo la emergencia alimentaria, más de lo que normalmente la sufren. Esto en América Latina, lo dice la ONU. Y una tercera placa, para que veamos esta tremenda imagen de lo que la guerra depara. 4.800.000 refugiados ucranianos pidieron asilo en Europa, pero otros se han refugiado saliendo de la zona este al oeste, porque es la zona este donde está la conflagración, o sea que hay exilio interno, irse a 1.000 kilómetros, si fuera posible, del lugar donde se presume que caen los misiles, porque la batalla central está en la zona este de Ucrania. Estas son las cosas que ocurren. Mire, alguien que nos toca de cerca, Cristina Fernández de Kirchner, con una inmensa sabiduría, le pese a quien le pese, y le gusta mucho de todas maneras la terminología, decía en el 2014, como si tuviera un espejo que estaba adelantando cuál era la realidad del mundo, la doble vara del mundo.
Creemos que esto es una cuestión global, señor presidente, porque el mundo tiene muchos problemas. Y el mundo tiene muchos problemas porque precisamente los organismos multilaterales, como el caso de Naciones Unidas, y esto no es culpa de Naciones Unidas, tiene diferentes estándares sus miembros. Si uno es miembro permanente del Consejo de Seguridad, puede respetar o no respetar una resolución de Naciones Unidas. En el mundo que se avecina, donde los tres claves van a ser energía, alimentos y ciencia y tecnología, el Reino Unido debería actuar con mayor grado de inteligencia y no utilizar esta cuestión como una cuestión para ser internalizada en su política interior. Energía, alimentos, lo veía bastante bien al mundo y hace ya unos años de este discurso. Estamos así, estamos en una tercera guerra mundial. Lo que padecemos es consecuencia de una guerra que tiene una precisión en el mapa. Uno puede poner el dedo y decir es aquí. Pero con todo lo que está sucediendo, con el hambre que en estos momentos padece el mundo y con lo que vendrá, con lo que va a costarle al mundo entero, también a la Argentina, el tema de la energía. Lo estamos pagando día por día. Por eso nosotros insistimos con el tema de la guerra. ¿Por qué no la presentan tan continuadamente, salvo para condenar a Rusia, que es lo único que les interesa, como medios propagandistas que son de los Estados Unidos, aquí y en el resto de Occidente? Es todo lo que vale para ellos, no la verdadera angustia de la guerra, todo lo contrario. Se pasan diciendo, tenemos una gran oportunidad con la guerra, vamos a vender más, tenemos alimentos para venderles, pero lo estamos pagando de otra manera, y los argentinos lo están pagando muy, pero muy caro. Los argentinos, los que están manejados por un eje del mal mediático y político. Lo presentamos. Este es el destino que quieren imponernos, el del eje del mal. ¿Sabe lo que sucede? Que en medio de todos los problemas que tiene la Argentina, como el resto del mundo por otra parte, el dato de la inflación, que es malísimo, es mucho mejor que el mes pasado. Y todavía bastante mejor que el del mes anterior. Pero no puede lucir, no se puede disfrutar un momento, decir, che, 6,7 hace 2 meses, 6 el mes pasado y 5,1 ahora. Mire las flechas. Lo primero que se consiguió en marzo fue que la inflación no subiera todavía más. La gente decía 6,7, mañana 8, mañana 10. Se venía supuestamente una hiperinflación. Le pusieron un techo. Ojalá que lo puedan mantener ese techo y que no se vuelva a ese número. Pero en abril se bajó 7 décimas y en mayo 9 décimas, 9 y 7, 16, 1,6 se ha bajado la inflación. ¿Es una tendencia? Ojalá que sí. ¿Es una posibilidad para pensar que las cosas pueden estar mejor? Sí. ¿Lo quieren? No. De ninguna manera aceptan que esta sea la situación de la Argentina, algo que pueda venir mejor. Entre el discurso del presidente el otro día en las Naciones Unidas, en la Cumbre de las Américas, que indudablemente cayó muy bien, porque dijo verdades, porque representó el sentimiento de muchísimos millones de argentinos, aunque haya vendepatrias y cipayos, lectores del eje del mal. Pero la realidad es que eran días mejores. ¿Cuánto duró? La celebración nada. Se posó un avión aquí en Ezeiza, y están haciendo una historia, payasesco es el tema, una bufonada, una tomadura de pelo, pero lo mantienen, van a muerte con eso. En realidad, ese cuadro no luce. ¿Para qué? Si estamos hablando horas y horas en todos los canales de televisión del avión que está en Ezeiza. El avión me hizo pensar en aquel, por lo menos para empezar con una sonrisa, este comentario que tiene una cierta amargura. ¿Se acuerda de la Isla de la Fantasía? ¡El avión! ¡El avión! Es una broma muy pesada la que le hacen a la Argentina, para que no pueda disfrutar de nada,
para enloquecerla, para traer viejos fantasmas que son sus viejas mentiras de siempre. Vamos a ir por una nota de nuestro estimado Raúl Colman, haciendo preguntas y dando respuestas. Y nosotros vamos a sumar mucho también a lo que Raúl nos dice. Avión venezolano, un show que por ahora no encuentra delitos ni acusados. Preguntas y respuestas. Las sospechas lanzadas sobre la nave de Emtrasur por ahora no se condicen con los hechos determinados por las autoridades. No hay pedidos de captura sobre los tripulantes iraníes. Las inspecciones realizadas por las fuerzas de seguridad no hallaron irregularidades de ningún tipo. La nave siempre estuvo bajo control satelital. El paso por Ciudad del Este se produjo durante otro vuelo hace un mes y fue para retirar una carga de cigarrillos, valor casi $1 millón, provista por Horacio Cartés, expresidente paraguayo y además amigo de Macri. Y una parte más, o sea, vuelven a poner sobre el tapete el eje del mal, Irán-Venezuela. El eje del mal son ellos, Clarín, Nación, La Daya, colaborando nuevamente con esta insolencia ante la inteligencia. Aunque en la aeronave no haya aparecido hasta ahora ninguna evidencia que vincule los hechos al terrorismo, nunca se sabe lo que las derechas de Washington o Jerusalén y la CIA y el Mossad pueden sacar de la galera, dice Raúl Colman. Y decimos nosotros, presta atención a lo que se señala en el combo. Lo que ellos quieren, como era iraní, venezolano, ya vas a ver por qué además, querían reflotar el tema Nisman. La primera de las ideas, mire si tendrían poco, o sea nada, que tienen que ir a este avión posado allí para poder decir, iraní, venezolano, tenía razón Nisman, llega a decir un político o también un periodista que decidió tirar al fango, por no decir a una cloaca, el prestigio que en alguna vez puede haber acumulado por sus capacidades. Vamos a recorrer algunas de las cosas mínimas de lo que ha sucedido en estas horas en los medios de comunicación. El presidente nuestro, Alberto Fernández, estaba en Los Ángeles, en California, criticando duramente al presidente norteamericano, a Biden, mientras se callaba sobre Maduro y se callaba también sobre, digamos, Cuba, Nicaragua. Estos son los datos objetivos que rodean a este avión fantasma lleno de misterios que apareció de pronto en Ezeiza. Cuando suenan las alarmas iraníes aquí en la República Argentina, te hacen acordar a tres cosas, ¿no? La embajada, la AMIA y Nisman. ¿No? Sí, correcto. Tenemos, correcto. digamos, qué sé yo. Tenemos experiencia. Tenemos mucha experiencia, claramente. Y tenemos un gobierno siempre aliado con lo peor. Y siempre con las relaciones carnales con Irán. ¿Dónde está ese periodismo? ¿Dónde están los intelectuales progres argentinos para denunciar con la misma fuerza, con el mismo vigor, con la misma energía, con la misma preocupación, con la misma indignación, relaciones carnales con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, con Rusia y con un Estado asesino terrorista llamado Irán? Tenemos hace una semana un avión de bandera venezolana y matrícula iraní parado en el aeropuerto de Ezeiza. Miguel Ángel Toma, que fue secretario de Seguridad, dijo que el gobierno kirchnerista está girando de nuevo y peligrosamente hacia Irán. Mire, estas relaciones carnales deben encender todas las luces de alarma en el país. Ya se sabe que el que se acuesta con dictadores amanece ensangrentado. Me interesa especialmente lo de los datos objetivos que menciona Joaquín Morales Solá, porque, mire usted, presta atención, ¿cuáles son los datos objetivos que podrían hacer condenable esta situación? Cuando usted habla de datos objetivos son aquellos que rompen los ojos, que marcan una evidencia. Veámoslo un instante, son 20 segundos. El presidente nuestro, Alberto Fernández, estaba en Los Ángeles, en California, criticando duramente al presidente norteamericano, a Biden, mientras se callaba sobre Maduro y se callaba también sobre, digamos, Cuba, Nicaragua. Estos son los datos objetivos que rodean
Los datos precisos, aquello que nos da una pista formidable. Aparecen todo tipo de atolondrados, además, desde la política. Reaparece la tilinga mayor que haya tenido el PRO en materia de funcionaria, que fue Laura Alonso. Dijo, qué oportunidad, porque ella, que es una de las causantes del suicidio de Nisman, de los muchos motivos que puede haber tenido Nisman, uno era Laura Alonso con Patricia Bullrich colgadas del brazo suicida de Nisman, llevándolo al Congreso, ¿se acuerda de eso? Y ahí está Laura Alonso ahora. El incidente del avión revela la asociación Castro-Chavista ruso-iraní, un poco lo que decían por ahí también algunos colegas, del gobierno de Alberto Fernández de Kirchner. Nos retrotrae a momentos muy duros, 2 atentados terroristas, encubrimientos, un fiscal asesinado, todo por el mismo precio, e impunidad, la impunidad de la que ella ha sabido gozar. Vamos a ver ahora la parte de los políticos en actividad sobre lo que dicen del avión que está allí y que determina que si la inflación bajó de 6,7 a 5,1 no se note demasiado. Y un ministro de Seguridad que ha dejado pasar un avión que está en todas las listas de interdicción por ser un avión usado por el terrorismo para el transporte, un avión usado por el terrorismo para el transporte. Es que Nisman tenía razón. Nisman tenía razón. Le decía, se acaba de firmar el memorándum con Irán, y Khalil Yusuf le decía, es algo en lo que venimos trabajando hace 7 años. Claro. Y ahora vemos que no han dejado de trabajar nunca y que esta triangulación, estas relaciones carnales, están más vigentes que nunca, lamentablemente, y para peligro de los argentinos. Esta triangulación, estas relaciones carnales, están más vigentes que nunca, lamentablemente, y para peligro de los argentinos. Yo creo que eso debería ser materia de investigación. Yo creo que este evento reivindica la memoria del fiscal asesinado Nisman, ¿no? Yo creo que este evento reivindica la memoria del fiscal asesinado Nisman, ¿no? Yo creo que podemos decir Nisman tenía razón. Nisman tenía razón. Porque lo que se ve acá es una triangulación y una coordinación entre el gobierno de Irán, el gobierno de Venezuela y el gobierno argentino. Vamos a escuchar a la gente de la DAIA. Con típica necedad relacionan este episodio. Insisto, es que no tenían nada. Este avión parado, que ya van a ver ustedes por qué tiene venezolanos e iraníes, además como pasajeros, como tripulantes. Esto es todo lo que pueden decir. Es decir, necesitaban algo así para poder volver a Nisman. La enorme mentira que trataron de construir en medio del más absoluto fracaso frente a cualquier margen de inteligencia que se permita el ser humano. Bueno, insisten, efectivamente, ahí lo tienen a Noblovich. Las reuniones de inteligencia superchequeadas se van. La actitud de 19 tripulantes, de los cuales 14 son venezolanos, y como usted bien dijo, no tienen ningún tipo de restricción, pero sí iraníes, que tienen antecedentes que podrían vincularlos con el atentado del año 1994. Este avión iraní, que tiene en su tripulación a 5 personas iraníes, que según la información que manejamos y tiene el tribunal, tienen vinculaciones con las fuerzas de Al-Quds, que está vinculada con el atentado, merece ser investigado. Esta vileza cometida por los medios particularmente, y por los sectores políticos interesados, y por los que están vinculados a esos sectores políticos y comprometen a sus propias instituciones y organizaciones en algo que es descabellado, porque no es una manera de representar a su propia gente, comportarse con un sentido político que le sirve personalmente, le sirve a Wolf para ser diputado. Nos da mucha vergüenza, pero el hombre llega a diputado y desde ese lugar habla y miente y dice cualquier disparate. Este es el comportamiento que los representa verdaderamente. ¿Están seguros del camino que han recorrido en todos estos años de falsedades, mendacidades, absurdidades que no hay manera ya de presentar? Los iraníes, tema Carrió. ¿Se acuerda cuando Carrió decía, por lo que señala siempre, la gente que hemos visto, no es necesario reiterar nombres,
Cuando venían los iraníes en buquebús a festejar la muerte de Nisman, ya sabían que lo iban a matar, entonces querían corroborarlo y salir en algún lugar de Buenos Aires a tomarse unas copas para celebrar que iraníes habían matado a Nisman. Las reuniones de inteligencia súper chequeadas se van. Toda la gente de inteligencia que está en las embajadas es de inteligencia. Se reúnen, entran al buquebús y no bajan, porque es el lugar donde no hay escuchas. Ahora, ese día 18 de la muerte de Nisman estaban todos. ¿Cómo puede ser que una fiscal no mire quién entró y quién salió del país? ¿Ese dato Viviana Fein no lo pidió todavía? Nada pidió. Porque esta mujer sigue con la tesis del suicidio. Bueno, la fiscal Fein, tan atacada, tan agredida y tan parada sobre una verdad como era la del suicidio de Nisman, aunque no haya pronunciado esa palabra, pero desde el primer momento cuando dijo no había una segunda persona en el baño de Nisman, era muy claro que estaba hablando siempre, y así se mantuvo, sobre el suicidio. De esta manera la atacaban. Olvídese de Carrió, el periodista le dice, ¿y la fiscal todavía no ha pedido nada de esto tan serio que usted nos está diciendo? Venían en buquebús y nadie pide la lista de pasajeros. ¿Sabe lo que pasó? Hicieron una investigación que duró meses con la lista de pasajeros para arriba y para abajo. No había un solo iraní. Ni siquiera tuvo la suerte de que hubiera un iraní. Mire que de casualidad podría venir uno, ¿no? Y era ese. Pero no venía ninguno. Mire lo que hacía Clarín. Pero no en cualquier lado, no en un sueltito, en la parte editorial. Lo más importante del diario, por eso lo del avión ahora. Porque salen corriendo para buscar sus viejas mentiras, sus trapos sucios, su comportamiento cloacal. Mire lo que escribían. En la parte editorial, la muerte que desequilibra a Cristina, escribían el 22 de febrero. Cristina, imagínense. Violencia política y corrupción serían los signos del final de Cristina. Terminaba. Parece palidecer la idea del suicidio de Nisman. Cristina se radicaliza contra el Poder Judicial y el periodismo que no le obedece. Y entonces aparece la tesis, la de un comando venezolano iraní con adiestramiento cubano. Podría haberse cobrado la vida del fiscal. Aseguran que entrarían y saldrían del país con asiduidad y facilidad, sí, las que daba, por ejemplo, buquebús, según Carrió. Contarían con cierta logística doméstica, los esperaban en el puerto o en el aeropuerto. La construcción de la trama se haría enhebrando algunos delgados hilos de la realidad. Vamos a escucharlo ahora sí. Empezamos a entender, o procurar por lo menos entender, con ustedes, por qué lo del avión y por qué no va a pasar nada, salvo que seguirán diciendo disparates y tonterías, porque después apearse del desequilibrio dentro del que están cuesta muchísimo. Vamos a ver lo que dijo anoche el ministro Rossi. Está todo el tema de por qué había iraníes y venezolanos. Es una cuestión muy simple, le estaban enseñando a pilotear el avión. Los iraníes que estaban ese dato no lo teníamos. Los iraníes que estaban allí, y esto, son los que venían... Esta es una presunción. Los iraníes que estaban allí son instructores. Sí. Y me da la cuenta más o menos, porque 5 iraníes, 14 venezolanos estaban instruyendo a 2 tripulaciones más o menos para ese avión. Bueno, ¿qué hizo hoy con lo de Rossi de anoche la mafia de Clarín? ¿Qué pensó la gente de Héctor Mañeto? Bueno, eso hay que destrabarlo inmediatamente. Y entonces salieron con esta información. Los iraníes eran instructores, la teoría de Agustín Rossi sobre la tripulación del avión investigado. El flamante jefe de la AFI debutó con una hipótesis curiosa que sorprendió. A los venezolanos les estaban enseñando a pilotear. Respaldó la actuación oficial, con mafiosidad declarada, ya no esbozada, sino manifiesta y total, con su desvergüenza, con la deshonra que significan para lo que es el historial del periodismo. Ellos especulan con que no se podrá probar eso. Caramba. Vamos a este tuit de nuestra querida Cintia García La Guapa, que escribe: último momento, documento oficial del avión carguero
contrato de compra-venta de Emtrasur, la empresa venezolana que compró el avión a la iraní Mahar. La cláusula sobre soporte técnico comprende la capacitación de la tripulación. Lo que estaba diciendo Rossi anoche, evidentemente pensando que las cosas tenían que ser así. Ahora vayamos al documento. Contrato de compraventa, esto es documento oficial. Y termina, por supuesto, con cuál era el motivo por el que estaban. Podemos poner la cláusula donde dice la razón. La logística y servicios de soporte técnico significa los servicios relacionados con la revisión y mantenimiento en línea de las aeronaves existentes en la flota de comprador y con el suministro de productos de consumo necesarios para el mantenimiento en línea de las aeronaves existentes en la flota del comprador, lo cual será solicitado por el comprador por escrito y aprobado por el vendedor por escrito. Bueno, la primera parte podemos ponerla otra vez, es decir, Venezuela, una empresa venezolana, no Venezuela, le compra a Irán este avión y el avión tiene, usted ha visto mucha película, tiene mucha cosa que hay que mostrar, que hay que enseñar, que hay que instruir. Y esto era lo que estaban haciendo los iraníes. Empresa venezolana le compra avión a iraní. En el contrato ponen, habrá la posibilidad de probar un trabajo, el consorcio venezolano era el que lo compraba. Bueno, contratos de compraventa y servicios de soporte técnico. Contrato de compraventa y servicios de soporte técnico que allí estaba en la descripción que compartíamos con ustedes. Quiero decir algo. Aquí hay, además, un ataque tan grande a la inteligencia. ¿A quién le puede comprar Venezuela un avión si está bloqueado? Si Cuba quisiera un avión, ¿a quién se lo puede comprar? Si Argentina no le pudo suministrar combustible al avión iraní por las trabas que pone Estados Unidos, que manda sobre todo, lamentablemente es así. Entonces, la empresa venezolana, no Venezuela, necesita un avión. Mira, se lo compra España, no puedo, no se lo vendo. Francia, no, que todavía tiene aviones usados de aquellos que le vendió Macri y de lo que no dijeron nada. No, no podemos. A Venezuela nada, si está bloqueado, bloqueado por Estados Unidos y el mundo, el injusto, el vergonzoso mundo obediente, no le vende nada. Entonces, ¿dónde van a comprar? A Irán, por ejemplo. Otra posibilidad sería Rusia. El avión que está acá podría ser ruso, se lo podrían haber comprado a Rusia en este caso. Uy, el lío que tendríamos en este momento. Serían emisarios de la guerra que vienen a espiar por acá. Cualquier cosa se les puede ocurrir. Es algo dramático lo que pasa. Entonces, como Estados Unidos emplea la palabra terrorista para juzgar a Venezuela, el avión pasa a ser propiedad de un Estado terrorista y por lo tanto tiene terrorismo. Y de ahí viene lo que dice Bullrich, lo que dicen esos colegas, el elemento obvio que marcaba Morales Solá sobre las implicancias que esto puede tener. Se pueden comprar en otro lado el avión. Eso lo compraron a Irán. E Irán se lo vendió y le dijo, y te mando la gente para que te enseñe con el avión. Yo qué sé, no es que se manda un avión, venía a buscarlo y llévatelo. No debe ser tan fácil. Me imagino que no. Y en eso estaban, con ese tipo de vuelos. Por eso es que ninguno tiene ningún tipo de antecedente. Un funcionario dijo, quizás en el apresuramiento, pero también en el deseo de ver que estaban en el asunto, que había alguien que tenía que ver con una guardia republicana, por así decirle, de Irán. No, no tenía nada que ver. Hay 10 años de diferencia entre él y el homónimo que está dentro del avión. En realidad no digo pobres iraníes, porque se lo deben estar pasando bomba, el Estado los tiene que pagar. Reconocen Buenos Aires que no estaba previsto, no era concebible quizás que tuvieran que viajar, los tienen ahí, ¿para qué? Allanan el hotel, para el espectáculo, para el show, para la payasada de TN y el resto de los canales. Para eso. Allanan, toda la mañana estaban con eso. Y entonces sí, había gente que entraba al hotel y salía del hotel y cámaras de televisión. Y ahí teníamos la idea del peligro. Y van ellos, la mafia, y tienen que ir los otros. No sé si estábamos, pero me imagino que sí, porque finalmente, si no parece que no se quisiera informar. Y arrastran a todos, a los malos y a los que se pretenden más buenos. Esto es lo que hacen. Pero el rival es atroz. Porque siempre hablamos de Mañeto, TN, porque son el malo original de esta película, son el monstruo, son el minotauro.
insaciable al que hay que alimentar permanentemente con este tipo de historias y payasadas que tienen que llevar adelante. Pero Telefe pasa mucho más inadvertido. Telefe es un canal de los Estados Unidos. Una empresa norteamericana tiene el canal Telefe. Imagínese a quien responde el canal Telefe cuando da noticia, no cuando hace los lindos programas muy exitosos desde hace muchísimos años con una gran cercanía con la gente. Pero ahí está el peligro. Es un canal amable, de buenos programas. Y te la manda a guardar con el informativo. Y ahí está la embajada de Estados Unidos atrás. Y gente que ha sabido trabajar, especialmente como brazo derecho de Mauricio Macri. Imagínese usted con qué gusto recibe las instrucciones de la embajada. Y entonces Telefe te dice: no sabemos si hay o no entre nosotros un terrorista. Esto lo dice Telefe, pero el rival tiene mucho más todavía. Estados Unidos, no conforme con comprar un canal que lo tiene bien disimulado, tiene su propia penetración aquí, tiene su radio entre nosotros, la CNN en español, ya sugiriendo directamente. Lo que va a escuchar es tremendo. Quiero decirle que yo trato de no mortificarlo con la información y de vez en cuando uno mezcla, hasta con una sonrisa, la información, porque son unos payasos. Pero, además, son muy peligrosos. Están sugiriendo un golpe de Estado. Presta atención a esto que dice la CNN, que me pregunto si también ya tiene buena pauta de parte del gobierno. Escúchelos. ¿Qué hay que hacer acá, no es cierto? Ante la disyuntiva de sentarse a mirar el choque de planetas o impulsar un colapso para dirimir un conflicto. Yo personalmente creo que ha llegado la hora de que el Parlamento tome cartas en el asunto. Ha llegado la hora de que el Parlamento tome cartas en el asunto. ¿Bajo qué procedimiento? Bueno, no sé, presumo que hay varios, ¿no es cierto? Para empezar a conversar, creando alguna clase de grupo entre oficialistas y opositores que advierta que arriba de este barco completamente a la deriva, y hasta puede ser peor que a la deriva, ¿no es cierto? Porque una cosa es la deriva, que es muy mala, y otra cosa es que sea peor que la deriva, ¿no es cierto? Si miramos el tema Irán-Venezuela. Y tome cartas en el asunto, fuera de la señora Kirchner y fuera del presidente Fernández. Es decir, que finalmente el Parlamento se ponga las pilas y procure designar a un jefe de gabinete con respaldo parlamentario que se haga cargo de semejante catástrofe. Que finalmente el Parlamento se ponga las pilas y procure designar a un jefe de gabinete con respaldo parlamentario que se haga cargo de semejante catástrofe. El chimichurri que le ponen, que son la AmCham, ¿tenemos alguna imagen? AmCham son los comerciantes norteamericanos que están en la Argentina, pero que ya se sienten parte del poder. Eran los que decían, varias veces han participado en temas de justicia, por ejemplo, no quieran que se amplíe la Corte Suprema de Justicia. La muchachada de Estados Unidos que tiene negocios en la Argentina. Es increíble. Y tampoco Mark Stanley, el embajador, un poquito también del embajador, que en su momento ha dicho que la Argentina es un bus turístico al que no le andan las ruedas. Ellos, sus mensajes a sus canales, sus periodistas, lo que fuere, para terminar en lo que sugiere CNN en la Argentina. CNN en español en la Argentina dice, vamos con el golpe de Estado, vamos todavía. Hacemos una pausa y ya venimos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Quiénes están aquí? ¿De dónde son ustedes? Cuéntenme cuál es la actividad que desarrollan. Nombre, apellido y actividad. Levanten los carteles, por favor. Barañao, anda a lavar los platos. Bueno, este es el problema. Sin ciencia no hay futuro, la ciencia no es un gasto, es inversión. Sin ciencia no hay futuro. Bueno, estos son los carteles que tienen los chicos y me da gusto que lo puedan mostrar. O sea, padecen los que ya están aquí, padecen los precarizados y padecen los que sueñan con estar aquí, padecen los estudiantes, los que amando esto han decidido una carrera científica y dicen cómo la vamos a continuar. Exactamente, y es gravísimo porque le cuesta muchísimo al Estado poder invertir en un profesional que esté totalmente capacitado, y luego los países del norte, como ser, no sé, países de Europa, Estados Unidos, ven con muy buenos ojos a los investigadores argentinos. Eso ocurría en 2016, estábamos transmitiendo en directo
el desencuentro del neoliberalismo con las necesidades de la tecnología, de la educación en la República Argentina. Hoy las cosas están distintas. No luce porque está el avión ahí, pero de verdad, hoy, entre ayer y hoy, hemos sabido de algo que robustece el respeto que existe por quienes se han pasado la vida tratando de darle a la Argentina y lo han conseguido, un lugar de privilegio en el mundo de la ciencia. Mire esto que ahora le entregamos. Mariano Barrera escribe: luego de registrar la peor caída a mediados de 2020, desde la crisis de 2002, los salarios del CONICET marcaron una recuperación a partir de aumentos adicionales. Bueno, esto permitió que alcanzaran el nivel de 2006. Mire usted lo que ha pasado con la historia. Presta atención al número 100, búsquelo, está un poquito del medio a la derecha. Ese número 100 es 2015, 112 es el número top, pero 100 era como estaba en materia de salario, en el cálculo que se hace por parte del CONICET, la situación en la Argentina. Todo lo que viene después hasta que usted encuentra ya abajo el número 50 es macrismo, es neoliberalismo. Y todo lo que sube de 51 a 72 es lo que ahora está ocurriendo. Lejos todavía de aquel número 100, pero muy arriba del número 50. Esto también, mire esto que compartimos con ustedes, esto que habla de la nueva jerarquización que se da a la gente de el CONICET. Alberto Fernández anunció, junto al ministro Filmus, agrego, una nueva jerarquización salarial para investigadores de CONICET. Veámoslo cuando lo anuncian. Ya hubo 2 etapas en donde se recuperó en cada una de ellas cerca del 10% del salario. Estamos hablando de 15.000 integrantes, cerca de 15.000 integrantes de la carrera de investigador y técnicos del CONICET y 12.000 becarios de doctorado y postdoctorado. En la placa de presentación, en lo artístico, de Nadia Rojek, una colaboradora excepcional en C5N en general, pero particularmente en este tramo que tanto agradecemos, hablábamos del debate de modelos. Ese debate lo daba de una manera formidable el pueblo discutiéndole al neoliberalismo la medida que tomaba. Veamos una que se anunciaba en España, es decir, era de aquí, pero se conocía también en el diario El País de España. 15 de junio del 2017, Macri eliminó, en realidad eran 170.000 pensiones por invalidez que habían sido otorgadas por el gobierno anterior. El gobierno argentino denuncia que desde 2003 los beneficiarios se multiplicaron por 10. En realidad hay más de 5 millones de personas con discapacidad, porque las pensiones que estaban quitando era a ellos. Estas son una de las 6, 7 marchas que hicieron personas en sillas de ruedas, en muletas, sosteniéndose apenas en algunos casos contra un gobierno que tenía un modelo que les privaba absolutamente de todo. Ahí está el paño del reclamo de las personas a las cuales les estaban quitando la posibilidad. Mire lo que era la multitudinaria marcha que se producía. Esto es neoliberalismo, esto es un modelo. El modelo que denuncia Facundo Manes sobre la educación en la ciudad de Buenos Aires. Esto es solo fulbito para la tribuna. Y la verdad que el problema de Argentina es de calidad educativa, es de educabilidad. Los chicos no aprenden porque viven en la pobreza genera un impuesto cognitivo. Hay un problema en el aula, que la calidad bajó, y además que no vale la pena estudiar como pasaba en la infancia nuestra, porque hoy el ascenso social no está vinculado a la educación. Facundo. Y la verdad que en la ciudad tenemos que discutir que en la ciudad de Buenos Aires, en el resto del país es un desastre la educación, la calidad educativa es un drama, la calidad, pero en la ciudad no es una excepción. Se bajó el presupuesto educativo en los 14 años de gestión del PRO. Puesto que Manes no puede decir lo mismo, salvo que quiera mentir, respecto a lo que era el presupuesto nacional de esos 14 años. Pero chequeado le da la razón. Facundo Manes sobre la educación en la ciudad repite lo que ha dicho y es cierto. Efectivamente, esto es lo que ha sucedido en esta ciudad de Buenos Aires, donde una figura preclara del desastre educacional se llama Soledad Acuña y llega a decir desde su brutalidad lo que ahora compartimos.
Yo suelo decir las cosas como bastante brutas, pero tiene que ver con el populismo educativo, ¿no? Cuando empezamos a hacer que la inclusión vaya empujando de a poco la exigencia. Cuando dijimos todos tienen que estar adentro y para que todos estén adentro, flexibilicemos, no evaluemos, no miremos, que todos estén. Cuando la escuela deja de ser el lugar donde se enseña para ser el lugar donde se da de comer, donde se contiene, y donde dejamos de evaluar como parte formativa, porque de vuelta podía quedar alguno afuera y mejor que esté adentro. Y eso para ella es populismo. Ya está Gustavo Silvestre. Está todo listo para minuto 1. Pero quiero compartir con ustedes, con mi abrazo y gratitud a nombre de millones de personas que hemos padecido enfermedad en los últimos años, a los enfermeros. A los del Durán los echaron. Denuncian una nueva ola de despidos que afecta a embarazadas y personas enfermas, gente que contrataron cuando venía la marea del COVID y que ahora no los necesitan de la misma manera y los echan. A los despidos por goteo se sumó una lista ahora de 65 bajas, cuentan nuestros colegas de Tiempo Argentino, a los que saludamos. Como a Gustavo Silvestre, al que le dejamos nuestro abrazo, y a ustedes nuestra gratitud, como a Javier Chuzo González en la dirección, Guido Sala Mujica en los graf, Milton Bacheto en sonido y acá para todo el Vecchio. Los nombro a todos porque les debo mucho. Esto no se hace con facilidad si usted aprecia las características del programa que preparan Ana Genia Sánchez, Anabela, Julián Capazo y Federico Ferro. Gracias, amigos. Hasta mañana, si Dios quiere.